Ya, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Había una consulta que quería hacerle porque sí, hay temas muy interesantes que se trataron en la lectura, ¿no? Iniciando como el concepto de que la homeopatía es un sistema terapéutico de regulación. Me pareció súper interesante el efecto de las acciones primarias y las acciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, en la primaria, yo lo relacioné rápidamente, por ejemplo, con el opioide, ¿no? Como lo dice también en la lectura, ¿no? Acción primaria, que es causa la constipación, pero la acción secundaria es cuando el medicamento es la reacción ante la fuerza vital, ¿no? Ahora, la consulta que le quería hacer, doctor, va en relación a qué hacer con los casos de agravación homeopática, que son denominaciones que también la refieren en la lectura, porque efectivamente ante esas reacciones, ¿no? Primarias o secundarias, el paciente puede tener cierto rechazo al bueno, a la medicación homeopática. Entonces, ¿cómo se maneja si hay alguna especie de antídoto o cómo se hacen esos casos? Bueno, la grabación homeopática es algo que va a empezar, pero que va a desaparecer. Es decir, dependiendo de la potencia que utilizas, puede tener que ver con la duración de la grabación. Eh, Ujú. y a menos que fuera algo muy fuerte, se pudiera antidotizar, pero en realidad no es algo normalmente grave o que ponga en riesgo la vida del paciente, ni Ah, mucho menos. Ajá. ujú, ujú. Es Por ejemplo, simplemente, podría ponernos el caso de algún paciente con alguna patología que haya tenido agravación homeopática y cuánto tiempo duró y cómo se contrarrestó. sí, o sea, por ejemplo, un paciente que, no sé, le das algún medicamento como tú dices, para la constipación y que se Ujú, constipe un poco más, pero eso puede ujú, durar a lo mejor un día o algo así, y luego ya puede mejorar el paciente. Ajá. ujú, Este, eh, Normalmente, como es una enfermedad no real, la del medicamento homeopático, eh, como lo decíamos la semana pasada, es una reacción de la fuerza vital, ujú, este, va a desaparecer. Es, es como te decía en el ejemplo, es como si estuviera aquí la enfermedad en una silla y llega el medicamento homeopático y la quita de la silla. Pero ese ujú, medicamento homeopático no es una persona, vamos a suponer que la enfermedad es una persona. El medicamento homeopático, es un fantasma, es decir, va a ayudar a que se cure y va a desaparecer. Sí, Elizabeth, si quieres participar. Sí, bueno, en homeopatía existen dos tipos de agravaciones. ujú, Una agravación por parte del paciente y una agravación que va a ocasionar el medicamento que está mal indicado. Cuando la agravación pertenece a los síntomas del paciente, esos síntomas son los que van a desaparecer. Esa agravación va a desaparecer máximo en 72 horas, va va, esos síntomas van a ser menos intensos. Cuando la grabación es por parte del medicamento porque se dio una potencia más alta o ujú, porque el medicamento no es el semejante a ujú, los síntomas del paciente, entonces el paciente va a experimentar síntomas que antes no tenía. Por ejemplo, belladona es un medicamento que se usa mucho para la temperatura, para bajarle la temperatura a los niños y también a las personas adultas, ¿no? Pero en niños es fabuloso. Pero también ocasiona dolor de cabeza y puede ocasionar
pesadillas. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente dice, es que todavía tengo un poco de fiebre, no se me ha quitado completamente, pero ahora ya tengo dolor de cabeza y tengo pesadillas? Entonces, eso quiere decir que el medicamento está agravando al paciente. Y entonces, una de dos, o se retira el medicamento o se baja la potencia. Las agravaciones medicamentosas siempre son porque la potencia es más alta o porque el medicamento se dio más veces de lo que, con más frecuencia de lo que el paciente requería. Entonces, esto va a hacer que el paciente experimente el medicamento con síntomas que antes él no tenía, pero que pertenecen al medicamento. En cambio, cuando el paciente agrava con sus síntomas, ¿qué quiere decir? Que hubo un momento en que la fiebre fue más alta, pero después disminuyó y ya no es tan frecuente que le dé la fiebre. Entonces, esto es una agravación del paciente, es una agravación medicamentosa. Y entonces eso es correcto, porque después de una agravación siempre va a venir una mejoría, pero de los síntomas que tenía el paciente. Perfecto. ¿Sí? Doctora, perdón, Perdón, entonces eso sería el efecto paradoja. ¿cómo? Eso sería el efecto paradoja, Para, porque ayer decía que la dosis tenía un efecto paradoja, o sea, como que incrementaba y luego ya empezaba el mismo cuerpo a reaccionar para ir como nuestro sistema inmunológico o algo así, ¿no? Sí, porque Pero estimula. decía efecto paradoja. Es que es paradójico que después de una grabación haya una mejoría, ¿no? O sea, no es lo lógico de pensar. Lo lógico es que después de una grabación el paciente siguiera con una grabación y así se quedara. En cambio, en esta situación paradójico, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, algo extraño, ¿no? Entonces, extraño es de que después de que le den el medicamento y después de que agraven sus síntomas, mejore. ¿Sí? Ok, sí, está bien, perfecto. ¿Y qué tan frecuente es el uso de los antídotos, no? Ah, ok. Bueno, cuando usamos un antídoto, en realidad Ujú, es que los antídotos en homeopatía pues pueden ser usados cuando hay una agravación una agravación medicamentosa por parte del paciente que es muy incómodo. Por ejemplo, que las pesadillas sean, aún después de retirar el medicamento, continúe con las pesadillas, o a pesar de que se quitó el medicamento, continúe con el dolor de cabeza. Entonces, ahí es cuando se usa un antídoto. Ahí es cuando usamos un antídoto que puede ser cofea cruda, por ejemplo, o puede ser el mismo medicamento en la potencia anterior. Así se antidotiza el medicamento que se está tomando. En realidad es que muy raras veces se usa un antídoto. ¿Por qué? ujú, Porque pues no ocasiona ningún problema. Ujú. ahí lo que gracias. dice la doctora es que el antídoto puede ser otro medicamento que esté enfocado nada más en la molestia que quedó en ese paciente. Ajá. Ujú, ujú, bueno, O dar una potencia menor, ¿no, Elizabeth? Ujú. Sí, se da el mismo medicamento en la potencia anterior de la que ocasionó la grabación. ujú, Es que, por ejemplo, cuando hablemos de potencias, las potencias van a tener una duración de acuerdo a la potencia. Ujú. Por ejemplo, en las centesimales, si vas aumentando de las centesimales, dura más el efecto. Ujú. Entonces puedes dar una potencia anterior y con eso ayudar a antidotizar, o un medicamento que está
exclusivamente enfocado en ese síntoma que está molestando al paciente, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más leyeron? ¿Qué leyeron de las teorías que sustentan la homeopatía? ¿Cuál es el grave problema de la homeopatía desde el punto de vista de la alopatía? Que es un placebo nada más. No, que no hay un mecanismo de acción De acción comprobado. comprobado, ¿verdad? Ujú. Pero eso bajo la visión de la farmacología moderna. O sea, en la farmacología alopática buscas, o en la medicina moderna, buscas exactamente el mecanismo de acción del medicamento, no solamente el que el paciente mejore o no. Tienes que buscar a nivel molecular cómo funcionó el medicamento, a qué receptor se fijó, etcétera. Y en la homeopatía no se encuentra este tipo de efectos porque se están basando en la concepción de la farmacología. ¿Qué es lo que decía el artículo al respecto? ¿Nadie leyó esa parte? ¿Podría repetir, doctor? Sí, ¿qué decía el artículo que les mandé sobre los probables mecanismos de acción de la homeopatía? Que son 5, Ujú. o sea que se pueden dividir en 5 grupos dependiendo de su actividad estructural en el cuerpo. ¿Y cómo lo resumirías, Giovanni? O sea, a diferencia Bueno, de lo que sabes de los fármacos. Ajá. bueno, en los fármacos de igual forma son 5 tipos de estímulos: estimulación, depresión, reemplazo, antimicrobiano e irritación. Son los 5 diferentes grupos de los medicamentos o cómo trabajan los medicamentos en los diferentes receptores y qué tipo de trabajo, qué tipo de actividad producen. Y aquí los 5 grupos se dividen más bien en cuestiones estructurales, en a qué nivel o a qué sistema actúan. Y es en el retículo endotelial, en el sistema nervioso central, en el código genético, en el biomagnetismo, decía, o en la sensibilidad bioelectromagnética y en el sistema endocrino. Pero lo más importante, creo yo, es que no hay un efecto molecular como normalmente lo observamos un fármaco. Son fenómenos que ocurren a nivel eh, electromagnético, es decir, a nivel de la estructura de las moléculas. O sea, la física cuántica te puede hablar más o nos puede empezar a dar más entendimiento de lo que hace el medicamento homeopático que lo que era la idea de la materia y de la idea de la farmacología de ligando receptor, etcétera. No sé si me explique. Ujú. Ujú, Por ejemplo, hay un grupo de italianos, alguna vez leí un artículo, que estuvieron haciendo resonancia magnética en el agua en donde se le aplicaban diferentes medicamentos homeopáticos. No es la resonancia magnética de los estudios que hacemos para ver la anatomía, ¿no? Es ujú, la que se utiliza para ver las estructuras de las moléculas, es parte de cómo entender la estructura tridimensional de una molécula. Eh, estos personajes encontraron que los diferentes medicamentos homeopáticos cambiaban la estructura molecular del agua. Uh-huh. Y que
y parte del artículo habla de esto, que el agua, por ejemplo, no está con en una forma lineal, así como H2O unidos, sino que forma estructuras poliédricas. Ujú. Y ese tipo de Claro, que menciona estructuras, de la memoria del agua, ¿no? así es, y estas estructuras pueden ser medidas. Este grupo de investigadores italianos estuvieron probando muchos medicamentos homeopáticos y descubrieron que cada medicamento homeopático cambiaba de diferente forma la estructura molecular del agua. La cambiaba a 100 nanómetros, ¿no, profesor? Cada medicamento causaba un cambio diferente de la forma que adquiere el agua. Se llaman caltratos o estructuras que toma el agua. Ujú. Y estas estructuras potencialmente tienen un efecto diferente en, en estructuras de las células. Ajá. Entonces, para entender la homeopatía en realidad, apenas la estamos entendiendo con los elementos de estudio que tenemos hoy en día. Ujú. Y están todas estas hipótesis, cómo funciona la homeopatía y cada vez se sabe más. Ahora, pero mi pregunta va hacia el punto. ¿Es necesario saber el mecanismo de acción o es necesario o es más importante ver que el paciente mejora? El paciente mejora. Es una discusión filosófica, ¿no? Pero si es que el paciente mejora porque nos estamos preocupando más por el enfermo que por la enfermedad. Claro, la idea es que el paciente mejore. Exacto. Eh, Pero también dice que es muy individualizada, o sea, se da de acuerdo a cada paciente y sus características. ese es un comentario extraordinario, Ara, porque la medicina moderna se basa en las generalizaciones. Se basa, y es una de las grandes discusiones metodológicas que hay en muchos artículos sobre la utilización de algunos otros tipos de medicina que individualizan al paciente. La medicina moderna está basada en medias, promedios, desviaciones estándar, etcétera, que es la estadística que dice qué es lo que más se presenta en un paciente. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo normal de la presión arterial? 120/80. Y eso es lo normal en la mayoría de los seres humanos. Ujú. Pero cuando tú entiendes muy bien una curva de Gauss, ujú, verás que hay gente que está en un extremo y en otro extremo de la curva de Gauss, no está en la media. O sea, hay individualidad. Las terapéuticas como la homeopatía y muchas otras, por ejemplo, la medicina china, se fijan en la individualidad. Entonces, si tú le aplicas un método de investigación moderno basado en medias, desviaciones estándar y todo esto, y a todos los pacientes con hipertensión les das un solo medicamento homeopático, ¿qué resultado vas a encontrar? Pues no tendría como un resultado, o sea, a través, como decía ahí también del método científico, que te debe de dar como siempre lo mismo, ¿no? Porque vas a ir graduando el medicamento homeopático que tú vayas dando con cada paciente es diferente. La única manera que habría para demostrar la mejoría es
que la elección del medicamento para ese paciente con hipertensión sea individualizada, no importando que los medicamentos sean diferentes. ¿Sí me explico? ¿Sería una dosis respuesta? No, me refiero a que la homeopatía, como otras terapéuticas, es individualizada. Es decir, hay muchos pacientes con hipertensión, pero no todos van a utilizar el mismo medicamento homeopático. Si tú quieres hacer un Depende de experimento, la sintomatología de cada paciente. es correcto. Si tú vas a utilizar un mismo medicamento en todos los hipertensos, no vas a encontrar el mismo efecto. Y probablemente tu estadística no salga que hubo un cambio. Real. Así es. Entonces, eso es una discusión metodológica muy importante. Tú no puedes aplicar la metodología de la farmacología moderna En o homeopatía. a la homeopatía. Así como no la puedes utilizar, por ejemplo, a la acupuntura, porque el tratamiento acupuntural también es individualizado, por ejemplo. Uh-huh. Y hay artículos muy interesantes de discusión metodológica en donde se proponen modelos diferentes, ¿verdad? En donde, por ejemplo, compares sí el efecto, pero habiendo individualizado el medicamento en cada paciente. Y entonces sí vas a encontrar un cambio. Ahora, en la práctica clínica real, si no hubiera cambio, ¿cómo explican que lleva 300 años casi de existir la homeopatía? ¿Sí me explico? Sí. Hay mil cosas, yo por lo menos a mi edad he visto pasar un montón de supuestos panaceas que entran en mucho uso y luego desaparecen. La homeopatía ha demostrado por siglos que funciona. El que no conozcamos todavía perfectamente el mecanismo de acción no implica que no tenga un efecto clínico claro en los pacientes, cuando es bien utilizada. Uh-huh. Eso es muy importante entenderlo. Uh-huh. Y claro, la crítica del alópata va a ser, explícame cómo funciona. Por eso les di ese artículo. Ah, pues fíjate que hay tales teorías y todo esto de cómo está funcionando a nivel molecular y al cambiar aspectos electromagnéticos de las moléculas. Uh-huh. Con la física moderna y con los instrumentos modernos estamos empezando a entender cómo funciona la homeopatía. Por ejemplo, si hablamos de herbolaria, ¿ustedes creen que los antiguos humanos, porque la herbolaria se ha encontrado en gentes del Neolítico, es decir, en cavernícolas, para que me entiendan, en gentes de hace más de 10,000 años, plantas medicinales que hoy en día se utilizan? ¿Ustedes creen que ellos sabían el mecanismo de acción de la molécula de la planta o que siquiera sabían que había moléculas en la planta que tenían un receptor en el cuerpo humano? No, claro que no. Lo que pasa es que se comían la plantita y veían qué efecto tenía. Exactamente, experimentaban Exacto. con las plantas. Ahí es donde entra lo de hormesis. No, no siempre, no necesariamente. Ok. La hormesa se aplica más a los agentes tóxicos, pero que sí Ujú. sí tienen materia. O sea, sí hay concentración pequeña, es otra cosa. Ok. Doctor, por favor, Sí. ¿podría aclararnos un poquito de la denominación de la hormesis, que no la llegué a entender bien? La hormesis es el fenómeno que ocurre cuando damos un agente tóxico o venenoso a muy pequeñas dosis y que en vez de producir un efecto eh, inhibidor de la función celular, estimula la función celular.
Ese es el Es un ejemplo, proceso de adaptación. ese es el ejemplo de la ozonoterapia. ¿Cómo entendemos la ozonoterapia? Bajo el concepto de la hormesis. Damos dosis muy bajas de ozono que normalmente podría ser tóxico y en vez de inhibir la función celular, la estimulamos. Ajá. Pero ahí hablamos todavía de que hay sustancia, o sea, en concentraciones bajas, pero la hay. Y normalmente son agentes tóxicos. Ujú. Es diferente. Fíjense, hay muchas formas en que funcionan las sustancias. Ahorita acabo de dar otro ejemplo que no necesariamente empata con la homeopatía, pero es otro ejemplo para entender las sustancias. Pero el hombre en la antigüedad experimentaba con las plantas medicinales sin conocer con profundidad las moléculas que tenía, pero encontraba los efectos que tenía y que curaban a las personas. Y creaba teorías para poder explicar por qué funcionaba. Cada una de las herbolarias antiguas tiene una teoría para poder manejar sus plantas medicinales. Y no les importaba explicar el mecanismo molecular, a nivel del receptor, etcétera, etcétera, que hoy en día buscamos. Ujú. Lo importante es que curaran, ¿no? Yo creo que ese es el valor que ha hecho que perdure la homeopatía durante siglos. Ujú. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún otro comentario? Hahnemann descubrió algo que todavía no se puede explicar perfectamente. Sin embargo, utilizó un método experimental perfectamente bien establecido para ver su efecto. Ujú. No el método de la medicina moderna, pero fue un método totalmente experimental, que vamos a hablar un día de él. Ujú. Así como el hombre antiguo experimentaba, como decía Alma, con las plantas medicinales. Ujú. Los antropólogos dicen que hay dos teorías, que imitaban a los animales o que la necesidad de alimentarse hacía que probaran diferentes eh, plantas y diferentes cosas y sentían el efecto en su cuerpo. Y con eso fueron aprendiendo a ver cuál era el efecto de cada una de las plantas medicinales. Ujú. Y eso es experimentación. Ujú. ¿Sale? Bueno, este, vamos vamos a profundizar en el tema de la fuerza vital el día de hoy. Ujú. Ok. Ok. Bueno, la fuerza como tal se define como la virtud y eficacia natural que las cosas tienen en sí, causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de deformarlo, ¿no? Y vital implica el impulso para actuar o vivir. Ujú. Entonces, vamos descomponiendo y entendiendo lo que es la fuerza vital. El vitalismo es una corriente filosófica que explica los fenómenos en los organismos, reconociendo la existencia de una fuerza vital, de la que hablábamos la semana pasada. Ujú. El vitalismo cree en que los cuerpos vivos tienen una fuerza vital, que no es medible. Ujú.
Sus orígenes en el mundo occidental los podemos encontrar desde Platón. Y es bien interesante porque para Platón el cuerpo estaba compuesto de alma y de cuerpo. Para él el alma era el verdadero yo y el cuerpo era solo una sombra, una idea que nos acompaña. Para él el cuerpo confinaba y limitaba al alma. Él manejaba más la idea de que el cuerpo era un receptáculo, digamos, del alma, ¿no? Y decía que tenía 3 potencias el alma: la racional, la sensitiva y la vegetativa. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esto. Pero era el alma la que le daba forma, movimiento y vida al cuerpo. El alma es conciencia, espíritu y principio vital. Para Aristóteles, el concepto era diferente. Para Aristóteles, el alma explica la vida. Cuerpo y alma forman una unidad indivisible. Es decir, están unidos. Y también decía, tiene 3 instancias: vegetativa, sensitiva y espiritual. Para Aristóteles, el alma de alguna manera dirigía la corporalidad. Y esta discusión, como les platiqué la vez pasada, ha continuado, porque la visión platónica la retoma San Agustín y dice que el cuerpo no es más que la vasija del alma. Pero Santo Tomás retoma la idea aristotélica y dice que el alma le da forma al cuerpo. ¿Qué dice la escuela de la bioenergética de Emiliano? ¿Andas por ahí? Acá ando, doctor. ¿Qué dice la escuela psicológica de la bioenergética acerca de este aspecto? Que va a depender de los elementos a los que se enfrenta el individuo para que vaya moldeando el cuerpo, pero lo que va moldeando principalmente va a ser la parte de las sensibilidades de él, y eso lo va a ir exponiendo a la forma en cómo se va a ir comportando ante la sociedad. Pero la mente, es decir, lo que vive el individuo, va a ir dándole forma al cuerpo, ¿no? Desde la teoría bioenergética o terapia psicocorporal. Es correcto lo que dice Alexander Lowen con Wilhelm Reich. Entonces, la visión de Alexander Lowen y de Wilhelm Reich, que es una terapia moderna psicoterapéutica, es más aristotélica y más de Santo Tomás. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. El alma le da forma al cuerpo. La psique le da forma al cuerpo. Para la biología, la vida está formada por metabolismo, o sea, es orgánica, es material. Está formada por un metabolismo que ocurre en las células, por conceptos como la homeostasis, que es la regulación que existe en el interior y en el exterior de las células. Eso fue un concepto de los primeros conceptos hechos ese lo definió Gannon, uno de los primeros fisiólogos, el concepto de la homeostasis o equilibrio de la célula. Y para la biología también, el cuerpo humano está formado por información que entra y sale de él. Por ejemplo, los neurotransmisores, las hormonas, la información que llega de afuera y que modifica el cuerpo, como tomarte un medicamento, etcétera, etcétera. Tiene una fuerte concepción de la
de la importancia de la genética y de su expresión en el cuerpo humano, que le llamamos fenotipo. Es decir, el fenotipo es cómo se expresan los genes en tu cuerpo. Ejemplo, ¿sabían que hasta el chihuahua tiene los mismos genes que el lobo o que un Alaska Malamut? Uh-huh. El perro común, cualquier raza que ustedes quieran, tiene los mismos genes que el lobo. Por eso hoy en día ya no se reconoce Canis lupus de Canis familiaris, o no me acuerdo cómo se llama el perro común, porque en realidad tienen la misma información genética, nada más que se expresa de manera diferente. Uh-huh. También para la biología, eso es el fenotipo. El genotipo es la genética, los genes. El fenotipo es cómo se expresan. Todos estos conceptos son materiales. La función es la fisiología. Es decir, cómo toda esta materia, todas estas células, todos estos neurotransmisores y todo, hacen que las cosas funcionen, ¿no? Uh-huh. Y se conceptualiza en la biología que el metabolismo está en contra, es antientrópico. ¿Qué es la entropía? ¿Quién me puede decir qué es la entropía? Que es la tercera ley de la termodinámica. Bueno, lean las tres La leyes. entropía, Hacia adelante. o bueno, comúnmente también se llama caos o desorden, es la forma en la que la materia se libera o transmite la energía, transmite el calor de un medio altamente energético a un medio con menos entropía. Y normalmente se utiliza en termodinámica para explicar la distribución o para explicar los medios de transmisión de calor. Y también explica que la tendencia de toda la materia y energía siempre va hacia el desorden. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va hacia el cambio. Es decir, el ser humano desde la concepción biológica siempre está contra de la entropía. Solamente está a favor de la entropía en el momento en que mueres y tu cuerpo va degenerándose. Ajá, ahí empieza la entropía. Pero si tú te fijas, todo el metabolismo siempre está contrarrestando la tendencia al cambio, a la disolución, a la entropía, al caos. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, yo les digo, para ponerles un ejemplo muy claro, ¿por qué un medicamento pierde su capacidad con los años? Suponiendo que no estuvo infectado, por bacterias. En sí mismo, si tú lo guardaste en un cajón, en una botella, bien y todo esto, ¿por qué pierde potencia ese medicamento, Giovanni? Porque se va técnicamente desintegrando, se va deteriorando la molécula química, se va Exacto, diluyendo en agua y va perdiendo sus propiedades de anión o catión. exactamente, porque la entropía indica precisamente que va a ir cambiando, porque la materia está en continuo movimiento y va a ir perdiendo algunas de sus propiedades moleculares y ya no va a servir como medicamento. Ajá. Va a ir en dirección de la entropía, del caos, del desorden. Y al hacerlo va a ir perdiendo sus capacidades de medicamento. Uh-huh. El cuerpo humano, desde la biología, siempre está en contra de la entropía. Está tratando de que no nos descompongamos. Ajá. La entropía gana en el momento en que morimos. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver desde el principio vital. Decíamos que había que la fuerza vital se podía manifestar en aspectos vegetativos.
sensitivos e intelectivos. Vegetativos, pues, es todo el tema del sistema nervioso autónomo, es decir, lo que nosotros no estamos controlando, la que es la circulación, la digestión, etcétera. La sensibilidad se refiere a todo el sistema nervioso que tanto siente lo que está ocurriendo en el interior como lo que está ocurriendo en el exterior del cuerpo. Tenemos receptores en el exterior, pero también tenemos receptores en el interior. Por ejemplo, receptores de presión arterial, la glándula suprarrenal tiene receptores, algunos vasos sanguíneos tienen receptores, etcétera. Y tenemos receptores afuera en la piel. Y las intelectivas, pues tienen que ver con las funciones mentales superiores, la inteligencia, la voluntad, etcétera. Después les voy a... El doctor Gándara puso en su libro un panfleto que hace muchos años me había prestado, que fue su tesis, que es el estudio de todos los vitalistas que existieron. Aquí tiene un ejemplo de muchos vitalistas y de algunos mucho más modernos, como Ortega y Gasset, por ejemplo. El vitalismo sigue estando presente hoy en día en muchas teorías, ¿eh? El vitalismo sigue viviendo. Y tiene una evolución ya de siglos, de diferentes autores. Bueno. ¿Cómo era el vitalismo que Hahnemann proponía? El vitalismo hahnemanniano estaba en contra de la visión o supera la visión dualista, mecanicista y determinista impuesta por la ciencia moderna. ¿Qué es esto? El mecanicismo ya se los expliqué. La idea de que el cuerpo humano funciona como una especie de reloj o de mecanismo. Hace poco estuve en el Museo de Da Vinci, en Italia, y Da Vinci ya construía el primer robot, que era una armadura que tenía un montón de cuerdas adentro y que podía hacer que se moviera como una persona. Esa era una idea mecanicista. El determinismo significa que todas las cosas están determinadas por algo, o sea que hay algo que las anteceden, que hay una causa-efecto. Esa es la visión determinista. Todo esto es la parte de la ciencia moderna. Para el vitalismo, el ser humano está compuesto por un organismo material, un alma o dinamismo vital que lo anima, un espíritu dotado de razón, que constituye una unidad inseparable con el cuerpo. Entonces, definitivamente, Hahnemann también era aristotélico y también era tomasiano, porque para él el alma y el cuerpo son una unidad inseparable. Es decir, la fuerza vital, el dinamismo vital es inseparable de la parte material del cuerpo. El organismo es el instrumento material de la vida. En él la fuerza vital gobierna, y juntos sirven al espíritu para que alcance sus fines trascendentes. Fíjense qué interesante concepto. La fuerza vital no es nada más lo que anima la vida, sino tiene fines trascendentales. O sea, tiene inteligencia, tiene un objetivo. Por ejemplo, Heidegger, que está aquí atrás. Heidegger en toda su obra filosófica habla sobre que el ser humano busca ser algo porque sabe que es finito.
la obra de Heidegger está basada en la idea de que el ser humano sabe que va a morir, que es finito. Y entonces, desde que se da cuenta que va a morir, el ser humano intenta convertirse en algo. Tiene un impulso por ser algo. Ujú. Es la misma idea de Rogers, que es una idea vitalista también, que les platicaba la semana pasada, de que todos los organismos vivos siempre tienen una tendencia a desarrollarse, a ser más específicos, a crecer, etcétera. Y ustedes lo pueden ver en toda la vida, no solamente en los seres humanos. Ujú. Todos tenemos una tendencia a la mejoría. Eh, para Rogers, ¿cómo les dije que se me va ahorita cómo lo define él? Pero esta tendencia a la mejoría a veces se puede ir al lado oscuro. Les pongo un ejemplo, y siempre es una tendencia a la mejoría. Tendencia actualizante le llamaba Rogers. Si eres niño y eres inteligente y te dicen que qué listo eres y te sacas buenas calificaciones y te premia el maestro y todos dicen que eres muy inteligente y tus papás te dicen que eres inteligente, ¿hacia dónde va a dirigir esta tendencia a la mejora, esta tendencia actualizante? A desarrollarte intelectualmente. Pero ¿qué pasa si tienes dificultades de aprendizaje y le das un coco en la cabeza al de al lado y todos se ríen? Uh-huh. Y le pegas a un niño y todos te felicitan. Y tus papás te dicen, defiéndete y golpéalo si te molesta, y te felicita tu papá porque le diste unos fregadazos. ¿Hacia dónde va a ir la tendencia de ese niño? También es una tendencia a mejorar, pero ¿hacia dónde va a ir? Hacia convertirse en golpeador. Ajá. Pero siempre es una tendencia a trascender. Ajá. Bueno, Quisiera comentar algo que me sí, surge una duda. sí. ¿Qué pasa con, o sea, entiendo que esto va encaminado a una tendencia para básicamente es el éxito, para la mejora, como lo dice, Ujú. pero por ejemplo, se dice que el método de enseñanza de Montessori, estos niños que, bueno, estos personajes que desde muy niños están como muy encaminados a cierto estímulo, eh, en su mayoría hay un porcentaje muy considerable en que no llegan, digamos, a una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Que se van quedando en el borde por el tema de que saben mucho y llegan al punto del colapso y decir no vale la pena superarme, por ejemplo. Ahí cómo lo podríamos relacionar con lo que está abordando usted. Bueno, eso está bien complicado porque hay unos choques impresionantes con este tipo de sistemas educativos y el sistema formal. Es decir, cuando tú a un niño Montessori lo metes a un sistema formal, tiene un choque impresionante, este, porque le dicen que así debe de ser y no le permiten ser creativo. Ajá. Como estimula el sistema Montessori. Pero hay visiones intermedias, Shania, en donde sí hay una parte o hay nuevas formas educativas en donde sí hay una parte donde tú tienes creatividad, pero también hay una parte en donde tú tienes que cubrir ciertas formalidades. Ajá. No sé si me explique. Por Sí, ejemplo, doctor, perfecto. a mí me gusta mucho el constructivismo, que es cuando los alumnos participan y aportan con su creatividad y con lo que saben a todos los demás. La única vez que yo lo he vivido fue en la maestría de desarrollo humano, en donde teníamos clases constructivistas. El maestro nunca
daba clase formal, como estoy haciendo ahorita, todos leíamos con antelación las lecturas y empezaba la discusión en círculo. Ese es un sistema constructivista. Y era muy interesante porque siempre había aportaciones nuevas de otros compañeros. Y en ocasiones intervenía el maestro para dirigir un poquito la discusión. Ajá. Ese es un sistema constructivista. Y que está mucho más de acuerdo con esta necesidad del ser humano de trascender y desarrollarse. Esto también lo explica muy bien y siempre les he insistido que por favor estudien a Joseph Campbell, el antropólogo. Y tienen en el YouTube toda una serie de entrevistas que le hicieron antes de morir y tiene varios libros muy interesantes, algunos que resumen toda su enseñanza. Y él decía que él estudiaba el mito y el rito, es decir, decía que la mitología o los mitos estaban hechos para que el ser humano se adaptara a la sociedad, pero de manera individual. Ejemplo, el rito de convertirte en hombre en un pueblo, por ejemplo, en nativo americano, en donde a los 14 años entrabas en la casa de Sudar, entrabas en un estado de trance y encontrabas el animal que más se correlacionaba con tu forma de ser. Y te identificabas con ese animal. Y así habla de toda la mitología antigua, que tenía un fin social para que la persona pudiera desarrollar sus máximas capacidades en la sociedad. Entonces, obviamente era lo pueden ver, por ejemplo, en la película del oso, ¿no? De Walt Disney, o esta película de El amigo oso, no me acuerdo cómo se llama. Es muy interesante. Y decía Joseph Campbell, platica cuando lo están entrevistando, que una vez estaba sentado en un restaurante y el niño le decía a su papá, es que yo quiero ser astronauta. Y el papá le dijo, hijo, estás perfectamente menso, ¿no? En la vida no se puede ser lo que uno quiere, sino lo que la vida te da. Entonces, él dijo, qué triste que ya lo estuvieran mutilando tan tempranamente. Y Joseph Campbell le decía a sus alumnos, cuando encuentres algo que te estimula muchísimo, aférrate a eso y no te sueltes jamás. Esa es la creatividad. Ese es el descubrir quién eres tú y para qué estás aquí. Y esa era la función de toda la mitología y todos los rituales antiguos. Y hoy en día se perdió. Y hoy en día vas a un ritual, por ejemplo, de la iglesia, y no sabes ni para qué carajos te estás subiendo, parando, sentando, o sea, ya no hay sentido el rito siempre era el mito llevado a la práctica y la función era social, era que la persona se adaptara a su sociedad y fuera útil en su sociedad. Por eso siempre les digo que la unidad fundamental de la sociedad no es la familia, es la tribu, o lo que hoy llamamos comunidad. Mientras no regresemos a eso, vamos a seguir con el individualismo y con el miedo de todos los demás. Pero bueno, ya me desvié demasiado. De verdad lean a Joseph Campbell. Bueno, entonces la fuerza vital va a estar formada obviamente por una parte corporal, por un organismo que tiene cuerpo y que tiene mente,
pero una parte espiritual que tiene una razón, que tiene un razonamiento y un deseo de ser. Y esta es la fuerza vital la que impulsa esto para convertirnos en ser humano. Representación vectorial de la fuerza vital. O sea, la fuerza vital tiene un sentido, una dirección, tiene una magnitud. O sea, la magnitud es lo que es medible, o sea, puede tener una magnitud pequeña o mucha, tiene una dirección y un punto de aplicación. Es decir, puede estar dirigida a algo específico. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad, cuando la fuerza vital no está funcionando adecuadamente, se puede ir hacia causar un síntoma específico en alguna parte del cuerpo. Hahnemann se adelanta tremendamente a autores como Freud. Freud ya estaba hablando de esto. Freud, cuando habla de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el tánatos y el eros, está hablando de fuerza vital. Los llevo a un ejemplo. Entre los pacientes de Freud, que hoy no se ven igual, porque Freud desarrolla su teoría en la época victoriana. Por ejemplo, está la clásica paciente que tenía paralizado la mano y era porque tenía un gran deseo de masturbarse, pero la culpa le impedía hacerlo, y entonces toda esa energía se fue hacia la mano y paralizó la mano. Y al hacer consciente a su paciente Freud de su deseo de masturbación, la mano vuelve a moverse. La energía es dirigida en el sentido correcto. También está el caso de la mujer ciega. Ese también me encanta porque va trabajando Freud con ella y lo primero que recuerda es que salió en la noche a buscar a su papá y su primer recuerdo era que lo encontró en un restaurante donde había muchas personas. Pero cuando siguió la psicoterapia, llegó al reconocimiento de que en realidad donde encontró a su papá era en un burdel y estaban teniendo sexo, todos con todos, como los burdeles de esa época. Pero para ella fue tan insoportable la imagen o el evento que perdió la vista, y hasta que reconoció y regresó al recuerdo real, recupera la vista. Es muy interesante. Entonces, si la fuerza vital se desequilibra, porque ocurren desviaciones determinadas por las influencias de los agentes morbosos, es decir, de los agentes causantes de enfermedad, va a haber un desequilibrio de la correcta dirección de la fuerza vital. Y la expresión que vamos a tener son los síntomas, que nosotros le llamamos enfermedad. Pero no es más que el desequilibrio del correcto flujo de la fuerza vital. Y su expresión que nosotros podemos ver le llamamos síntomas y los catalogamos como enfermedad. La respuesta homeostática, la respuesta de la fuerza vital, la respuesta va a ser regresar al equilibrio
nosotros con el medicamento, con el remedio homeopático, vamos a regresar la fuerza vital al equilibrio. Y esa es la ley de la curación. Regresar la fuerza vital a su equilibrio. A que vaya en la dirección correcta. Ok. Hablábamos la clase pasada sobre los paradigmas, que son modelos o sistemas de creencias que han ido cambiando a través del tiempo. Cada método terapéutico a través de la historia ha tenido un paradigma de cómo curar. Los médicos asumen ese modelo en el que creen que es la mejor manera de curar. Por ejemplo, pues el modelo de la medicina moderna, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La cirugía, los fármacos, etcétera. Pero hay muchísimos paradigmas de cómo curar. En la homeopatía, como toda medicina, hay una parte ciencia y una parte arte. La parte ciencia parte de la ley de los semejantes, que lo similar cura lo similar, que hay una individualidad medicamentosa, es decir, que hay un medicamento para cada individuo, y que esto se descubre a través de la experimentación de los medicamentos homeopáticos en individuos sanos, o casi sanos, ¿no? Podríamos decir. Es decir, lo que Hahnemann desarrolla es un método experimental donde prueba los remedios homeopáticos en individuos sanos y ve cuáles son los síntomas que se presentan. Esos síntomas que se presentan son los que van a curar en el individuo enfermo. Ese fue el método experimental hahnemanniano. Y lo llevaba con bitácora y todo, ¿eh? Y con una muestra de pacientes y todo, como hacemos hoy en día en el método experimental. Y iba viendo cuál era la dosis mínima para provocar esos síntomas. La parte arte filosófica de la homeopatía se basa en también la ley de semejantes, la individualidad de cada enfermo, el que el ser humano, parte de la idea de que el ser humano es una entidad completa, total, y que actúa como una entidad total, no por separado, y que es animada por esta fuerza vital. Y hoy en día, bueno, no solamente es filosófico, sino se empieza a agregar los conceptos de la física cuántica para entenderlo, ¿no? Las ciencias formales, y esto es sacado de Mario Bunge. Mario Bunge estaba contra las medicinas alternativas, pero no saben cómo nos ayudó para entender la filosofía de la ciencia. Y es extraordinario leer. Hay un libro muy importante de Mario Bunge, después les digo cuál es. La ciencia formal se rige por el paradigma de la simplicidad, que intenta poner orden en el universo. Cree en que hay orden, o que de alguna manera vamos a entender todo el orden que hay en el universo. Analiza lo individual y lo múltiple, pero sin aceptar que lo individual puede ser múltiple. O sea, tiene una visión lineal, causa-efecto. Y se caracteriza por el determinismo y la certidumbre. ¿Qué quiere decir eso?
que todos los fenómenos están determinados por algo siempre. Siempre hay algo que los antecede. Y que hay certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que los podemos entender. La ciencia moderna, la ciencia formal, reduce los fenómenos y los simplifica. A esto le llamamos reduccionismo. Y eso nos ha llevado en la medicina moderna a pasar del cuerpo humano al tejido, al órgano, al sistema, a la célula, a la molécula, hoy en día a los genes y hoy en día a la epigenética, es decir, a lo que regula los genes. Y entonces vamos reduciendo el fenómeno humano a un fenómeno molecular, buscando encontrar orden y simplicidad. Reduce lo más a lo menos complejo. ¿Ok? Sin darse cuenta que el ser humano en realidad es un ser completo que participa no solamente de su propia existencia, sino es un ser social, cultural, ¿verdad? Y que forma parte de toda una existencia que va más allá de él, ¿no? Entonces, para las ciencias formales, siempre hay causa-efecto. Es decir, hay una gallina que pone un huevo. Para los paradigmas complejos que nacieron con la teoría de sistemas, espero no estarlos confundiendo mucho, a partir de que aparece la teoría de sistemas, empieza a hablarse de los sistemas complejos. Y empieza a hablarse de que la gallina y el huevo, a veces el huevo se convierte en gallina y la gallina en huevo. ¿Pero qué creen? Hay 1000 gallinas y 1000 huevos. ¿Me explico? El paradigma de la complejidad acepta la complementariedad, la concurrencia, el antagonismo, las contradicciones. Es dialógico en el sentido de que a veces la causa es el efecto y a veces el efecto es la causa. Acepta la individualidad, el desorden, e introduce la idea del tiempo y la historicidad. Fíjense qué interesante. Tú conceptualizas, y hay por ejemplo, hay una psicoterapia basada en esta idea, que se basa en el discurso. La enfermedad inclusive es interpretada y es sentida en tu cuerpo de acuerdo al momento histórico en el que estás y a la cultura en la que estás. Por ejemplo, ustedes saben que en las antiguas culturas no existía la adolescencia. Ese es un concepto de la modernidad. El hombre y la mujer se convertían en adultos. La mujer cuando empezaba a menstruar y el hombre como a los 14 años. Y no había adolescencia. O por ejemplo, en la China antigua no existía el concepto de menopausia. Entonces no había menopausia. La cultura también está y la historia y el momento histórico está cambiando el concepto de enfermedad. Y el concepto inclusive de cómo sientes la enfermedad.
O díganme si no hubo muchos muertos en la pandemia por miedo. Ujú. Ese es un ejemplo cultural de cómo la cultura puede influir en el cuerpo. Hubo personas que en el momento en que sabían que tenían el virus, prácticamente en 2 días se murieron. O hubo unas personas que se suicidaron por saber que tenían el virus. Ujú. Entonces, el paradigma de la complejidad relaciona los fenómenos del ser humano en toda su complejidad histórica, social, política, ética, antropológica, ajá, en la relación biológica con su ecosistema, consigo mismo, ujú, estableciendo un principio hologramático. ¿Qué es un principio hologramático? Aquí les busqué la palabra para que vieran la definición. Ujú. El principio hologramático, de acuerdo a Morin, expresa que las partes constituyen un todo, pero al mismo tiempo el todo está potencialmente en cada una de las partes. Ujú. Ahorita vamos a hablar de eso. Eso saca de onda, ¿no? Han conocido los microsistemas, por ejemplo, de la medicina china o de la medicina hindú, es decir, lo que son los fractales. ¿Saben lo que es un fractal? Ujú. Un fractal es una parte de un ser completo que representa a todo el ser. No tengo una imagen, pero la clásica imagen es una estrella dibujada. Te acercas en el microscopio y te das cuenta que cada línea de la estrella está formada por estrellitas. Y te acercas a esa estrellita y te das cuenta que cada línea de esa estrellita está formada por estrellitas. ¿Sí me explico? Ujú. Eh, en algunas medicinas antiguas hay representaciones de todo el cuerpo en una parte del cuerpo, como la oreja, como la lengua, como la mano, y hasta en la medicina moderna. ¿Quién me puede decir qué es el homúnculo de Penfield? Ujú. A ver, ¿quién sabe de medicina y me dice qué es el homúnculo de Penfield? Ay, cabrón, hasta se me cayó la cosa. Es una representación de cómo está distribuida la actividad motora en nuestro cuerpo a nivel de corteza cerebral. Bueno, principalmente sensitiva, Giovanni. El homúnculo, bueno, también motora en la parte post-rolándica, ¿no? Pero normalmente se utiliza el homúnculo de Penfield para representar toda la sensitividad del cuerpo humano, de cómo se representa en la corteza prerolándica, en la corteza temporal, ¿no? Ujú. Y ahí vemos, por ejemplo, que la mano es grandotota porque tiene más terminaciones sensitivas. Vemos la representación de los genitales grandotes, de la cara, porque tenemos mucha sensibilidad. Los labios son grandototes en el homúnculo de Penfield. Ujú. Y vemos una representación de todo el cuerpo humano en la corteza cerebral. Ujú. Esa es una visión hologramática. Ujú. Eh, entonces, aquí estamos luchando con dos concepciones del mundo diferentes. La concepción simple versus la compleja. El orden versus el desorden. La certeza versus el azar.
lo planificado versus lo no planificado, y la unidad versus la diversidad. Como bien decía Bunge, en toda ciencia tú tienes que tomar una decisión. Fíjense, hay una decisión de qué es lo que tú aceptas como cierto. Ujú. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que en la vida hay certeza o hay azar? Azar. Azar, azar. ¿A poco tienen control siquiera de Las dos. ¿A poco tienen ustedes control siquiera de su día? Yo Ya creo no que existen de las dos, A Las ver, dos, doctor. ok. porque hay cosas que sabemos que van a pasar por exactitud con exactitud, y hay otras que estamos esperando a ver qué pasa. Cuando No tú, podemos controlar todo. cuando tú sales en la mañana de tu casa, ¿hay más azar o más certeza? Hay más azar, pero no podemos controlar absolutamente nada. O sea, el ser humano no controla absolutamente nada. Cree que lo controla, pero todo es el azar. Intentamos con la ciencia moderna tener certeza. Controlar. Y hay, Intentamos acercarnos, pero no tenemos certeza sobre nada. y hay disciplinas muy duras que sí alcanzan la certeza, ¿no? Por ejemplo, la física. La física, cuando hablamos de fuerza igual a masa por aceleración, pues es muy exacto, ¿no? Pero el fenómeno humano es mucho más complejo y mucho más hacia el azar. Ujú. Eh, Intentar comprender el fenómeno humano es aventurarnos en el mundo de los macroconceptos, en el ámbito de la conceptualización de lo complejo. Ajá. Que no valora solo lo inmutable y estático, sino lo dinámico y cambiante. Ujú. Su sistema y su organización. No se puede pensar en el concepto de un individuo sin interrelacionarlo con el marco de especie, sociedad, cultura. Ujú. No podemos pensar en el concepto de sistema sin relacionarlo con toda una organización e interacción de muchos factores. Ujú. Cuando la complejidad humana la tratamos de simplificar, ujú, empezamos a dejar de comprenderla. Entonces, los principios del pensamiento complejo son sistémicos, es decir, sistemas complejos que interactúan muchos factores a la vez. Es hologramático, ya les expliqué más o menos qué era esto, y es dialógico, en el sentido de que a veces el efecto es la causa y la causa es el efecto. Ujú. Si nos adhiriéramos al paradigma de la simplicidad, como en la medicina convencional, estaríamos obligados a desunir estas realidades hasta llegar a una menos compleja, atomizar la verdad individual, ajá, tratando de encontrar detrás de esta multiplicidad algo más simple. Ujú. Entonces simplifico la idea del ser humano a lo más mínimo. Ujú. Como pensar que yo voy a curar la depresión con un fármaco antidepresivo. Y miren que utilizo fármacos antidepresivos y miren que es el tema que más me gusta, ¿eh? Pero cuando les enseño depresión, ¿qué les enseño? ¿La depresión es curable con los fármacos? No. No. La No, depresión, primero hay que atender las emociones.
La depresión es un problema existencial. Y mientras el humano no resuelva el dilema existencial, aunque tome fármacos y mejore un poco, va a volver a caer de nuevo en la depresión. Ujú. Siempre les platico del caso y miren que me encanta el tema y utilizo fármacos antidepresivos y electroacupuntura para la depresión y plantas antidepresivas y medicamentos homeopáticos antidepresivos y todo eso. Pero tengo clarísimo que la depresión es un sistema complejo y es individual. Ujú. Y que mientras la persona no resuelva ese problema existencial, no va a mejorar. Ejemplo, siempre me gusta este ejemplo. Mujer de 60 años que acude conmigo porque hace 3 años tiene un pleito muy fuerte con su marido y su marido, que además era de ascendencia japonesa, eso lo digo porque son más fríos que nosotros, le retira por completo el afecto en todas sus formas, ni sexual, ni apapacho, ni palabras, ni palmadas, ni nada. Y ella cae en depresión. Su esposo era médico y la manda con los psiquiatras, le dan antidepresivos. Y bueno, dice ella, si ya no voy a tener amor, pues voy a hacer algo que me entretenga. Entonces se metió a clases de baile, ¿no? Entonces estaba en las clases de baile, ella tenía 60 años, y su maestro de 50 años, textualmente, porque nunca se me va a olvidar, me dijo la paciente, doctor, me bajó el cielo y las estrellas. ¿Y qué creen que hizo la paciente? Dejó al marido. Abandonó las Le clases, dieron, le dieron, le dieron aban- ganas de aba- seguir viviendo. abandonó las clases de baile. ¿Cómo No. No. Me encanta porque siempre causa, ¿Cómo cree? claro, ¿Qué porque pasó? su concepción, porque fíjense, cuando yo la fui interrogando, cuando fui haciéndole como psicoterapia, fui entendiendo que siempre fue la niña buena. Imagínense la niña buena, sí se imaginan a la niña buena, ¿verdad? Con su faldita, sus calcetas, sus trenzas bien así apretadas, Dos colitas de caballo. que saca 10 en la escuela, que siempre está limpia, que siempre se porta bien, que se casa con alguien bien, que es de familia bien, que tiene hijos bien, tenía hijas de 40 años que se habían casado con buenos maridos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo iba ahora a debutar con algo así? Ay, no, por favor. Yo le dije a la paciente, ¿y qué no se aventó ni siquiera un round con el maestro de baile? La respuesta fue no. ¿Y qué creen que pasó? Yo en una depresión más profunda todavía. Obvio. El marido la volvió a mandar y en vez de 2 fármacos ya traía 3 fármacos antidepresivos. Y cuando la empecé a confrontar con que era la niña buena, ¿qué creen que hizo con la terapia? La dejó. La abandonó. La abandonó. Así, Tal cual. así es. Uh-huh. Ok.
no se pueden mantener aislados de las influencias externas, las cuales reaccionan como un todo, ¿no? Es como decía Giovanni, la teoría del caos. Ujú. La teoría del caos es interesantísima porque habla sobre lo poco controlable que es la realidad, la multiplicidad de variables que existen en la realidad y cómo a veces un fenómeno que parecería que no podría provocar un efecto fuerte, en realidad lo provoca. Ujú. Es como un medicamento homeopático en donde le atinas perfectamente al similar y hay un gran cambio. O es como cuando estás en psicoterapia y como decimos aquí, no te cae el 20, ¿no? Pero yo les digo, te cae el dólar, ¿no? O sea, a lo mejor llevas 3 años en psicoterapia, pero un día te cayó. Ajá. Y hay un cambio trascendental. Y entonces abandonas al marido y te vas con el maestro de baile. Ujú. Ok. Un ejemplo claro, pues lo encontramos cuando establecemos la similitud entre las sustancias basados en la experimentación pura de que hizo Hahnemann, ajá, y la concordancia con el paciente. Cuando encontramos el medicamento similar, ¡pum!, hay un fenómeno en donde ocurre un gran cambio. Entonces, si analizamos todo lo expuesto en todos los puntos, está presente la fuerza vital, así como está presente en la determinación que tiene cada especie y dentro de ella cada individuo para ser lo que tiene que ser. Ujú. Ella comanda en el organismo todas las relaciones de toda la totalidad del ser humano, de todo el sistema. Ujú. Y de ese orden que hay dentro del caos. Ujú. Dentro de las grandes variables que hay en un individuo. ¿Ustedes creen que los medicamentos antidiabéticos, o sea, los hipoglicemiantes y todo eso, están curando la diabetes? No, 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 solo la No, solo controla. es el síntoma. Yo he estado en pláticas de endocrinólogos en donde un endocrinólogo reconoce que están perdiendo la batalla contra la diabetes. Ajá. Porque el individuo, el ser humano, es un sistema complejo. No necesariamente, aunque tome el medicamento como debe ser, va a dejar a lo mejor otros hábitos o otros sentimientos, etcétera. Yo recuerdo mucho una paciente que yo trataba con diabetes, que cada vez que tenía un gran coraje, aumentaba de inmediato de nuevo, empeoraba su sintomatología. Uh-huh. Entonces, el ser humano como organismo vivo es un sistema autorregulador y abierto que responde a las leyes del no equilibrio, es decir, que todo el tiempo está en un cambio constante. Ajá. Ustedes interpretan su infancia, en cada etapa de su vida la han interpretado diferente y hoy la interpretan diferente, de acuerdo a las experiencias de su vida. Entonces tienen hasta una historicidad de cómo interpretan su propia existencia. Ajá. Esto explica que el desorden inicial que produce una sustancia dinámica en el sistema orgánico, hace reaccionar a la fuerza vital para establecer de nuevo el orden y la armonía.
Ujú. De lo que hablabas al principio, ¿no? Por ejemplo, de la reacción terapéutica. De hecho, se sabe, y esto es muy interesante, que mientras los sistemas son más caóticos, eso lo estudié en un libro de cronomedicina, es muy interesante el tema. Mientras el sistema es más caótico, es más flexible y más capaz de cambiar. Por ejemplo, los que estudian el caos estudian a los pájaros como un sistema interesantísimo, que si ustedes los pueden observar en el cielo, van en parvadas y son capaces de adaptarse inmediatamente. O sea, es un sistema súper caótico porque están todos separados. Ajá. Pero son muchísimo más flexibles porque inmediatamente cambia el aire o cambia cualquier cosa y cambian ellos de posición. Ujú. Se los llevo a la medicina. Los que estudian cronomedicina han descubierto que mientras más flexible y mientras más cambios hay de la presión arterial en el sujeto sano, o sea que sus arterias tienen más movilidad y más cambios, más sanas son. Y han descubierto que mientras menos cambios hay, menos variaciones de la presión arterial hay, más riesgo de infarto hay. Uh-huh. Es muy interesante eso. Ok. Entonces, estos principios explican la acción primaria y secundaria de los medicamentos homeopáticos, la agravación, el proceso curativo, fenómenos que se producen cuando las innumerables posibilidades de acción que tienen los medicamentos en diferentes humanos coinciden con las posibilidades de reacción que estos tienen frente a los medicamentos. Cuando logramos que coincida el similar con el paciente y con los síntomas que tiene el paciente, ocurre un evento espectacular de cambio. Uh-huh. El organismo humano en sí es en sí un sistema caótico. En él no podemos predecir su evolución, pero sí reconocer su resistencia al cambio, gracias a su capacidad de adaptación a los factores internos y externos. Eso es lo que ya les decía, los sistemas caóticos se caracterizan por su flexibilidad. Entonces, desde la filosofía homeopática podemos afirmar que la fuerza vital o alma y el organismo son una unidad sustancial. En el cuerpo, que esta fuerza vital mueve y le da forma, le da inteligencia e empuja lo que el cuerpo hace. En virtud de esta totalidad plena de sentido, el cuerpo viviente se convierte en lo que en realidad es. Un ser individual. O como diría el doctor Cobal, que va a venir ahora en noviembre de terapia neural, singular. ¿Qué es diferente de individual a singular? Singular significa único e irrepetible. El estudio de estos conceptos lleva a tener un paradigma vitalista del ser humano. Entonces la homeopatía establece la existencia de una fuerza vital que anima y gobierna el organismo, con el cual constituye una unidad inseparable, para que en estado de equilibrio pueda servir como instrumento, para que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros pueda emplear estos instrumentos para alcanzar los altos fines de nuestra existencia. Eso está en el parágrafo 9 del Organón.
Algunos han dicho que Hahnemann hablaba de Dios o alguna cosa por el estilo. No, habla de que el ser humano tiene una tendencia a ser individual, a alcanzar un fin existencial, y que esto está gobernado por la fuerza vital, que no solo anima y le da orden al organismo, sino tiene una parte de inteligencia que busca ser algo mejor, o ser lo que uno tiene que ser. En el parágrafo 10 dice: todas las funciones vitales se realizan por medio del principio vital. Entonces, y hay varios parágrafos en el organón que indican, bueno, todo el fundamento de la homeopatía se basa en que es la ciencia del vitalismo, puesto que en la existencia de la fuerza vital se basa el concepto de salud y enfermedad, curación, patogenesia, acción medicamentosa y observaciones pronósticas. Finalmente, el término fuerza no debería igualarse a la energía. Hahnemann utilizó en alemán el término Kraft, que significa fuerza, para referirse a lo que anima, a lo que Entonces, desde la teoría del caos, desde el paradigma de la complejidad, podemos afirmar que el humano es un sistema complejo, es un sistema abierto, tiene la capacidad de autoorganización, de autorregulación, de autoperpetuación, no disgregando sus partes ni extrayéndole de su realidad también compleja, sino a través de una totalidad, a la cual la fuerza vital le da coherencia, vida y sentido. Dice José Enrique Rodó: somos la estela que deja la nave en el mar, cuya entidad material no permanece la misma en dos momentos sucesivos, porque sin cesar muere y renace de entre las ondas. La estela que es no una persistente realidad, sino una forma andante, una sucesión de impulsos rítmicos que obran sobre un objeto constantemente renovado. O como decía Heráclito, lo único que no cambia es que todo cambia, ¿verdad? Hay gentes que piensan que los chinos no sabían anatomía porque no les interesaba separar el cuerpo humano en partes, como hicieron los anatomistas occidentales y crearon lo que es la medicina moderna, que fue seccionar el cuerpo humano en sus partes para entender el todo. En la medicina china, la concepción era de que cómo voy a entender al ser humano cortándolo en pedazos, que además están muertos, o sea, son seres vivos muertos y en pedazos. Si lo que yo tengo que entender es el fenómeno humano completo y en vida y en movimiento, o sea, entenderlo como un todo. Y algunos se han atrevido a decir que los chinos antiguos no sabían anatomía. ¿Pero qué creen? Hay autores como Joseph Needham, que ha estudiado mucho estos temas, que plantea que había una tortura en la China antigua en donde te iban quitando la piel, los músculos, dejándote las arterias intactas, los nervios intactos,
para que antes de morir pudieras ver tus órganos en movimiento. Ajá. Entonces, ¿sabían o no sabían anatomía? Ajá. Me explico. Era una tortura muy sofisticada, hecha para personajes así, pues muy ojete, ¿no? La tortura era para super enemigos, yo creo, del Estado, ¿no? Entonces te iban quitando todo, te drogaban, te iban quitando todo y podías ver tus intestinos en movimiento y todo eso antes de que te decapitaran, ¿no? Ujú. Eso solamente sabiendo la anatomía de una manera para su mecha. O sea, imagínense nada más. Ujú. Pero su concepción de la enfermedad y todo eso nunca pudiera ser basada en ver al individuo como algo separado en partes. Hay un libro muy bonito que es de historia del arte, si algún día lo quieren buscar, se llama Los Creadores. Y el autor hace comparaciones del mundo oriental con el mundo occidental. Y en uno de esos compara un poema de la misma época de Japón con un poema de la misma época de no me acuerdo de qué parte de Europa. Los dos hablaban de una flor, pero el europeo decía, ah, qué hermosa flor, la tomo entre mis manos y quito sus pétalos. Ajá. Y el poema japonés decía, ah, qué hermosa flor, la observo y veo su belleza. O sea, ¿sí me explico? No la tenía que quitar, ni desenterrar, ni romperla en pedazos para poder ver su belleza, sino dejarla tal cual era en toda su totalidad. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Alma, ¿ibas a decir algo? No, doctor, no, no, excelente clase. Me tiene muy pensativa nada más. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta o comentario? Bueno, esta concepción yo creo que la tienen muchas medicinas, ¿eh? Y es más la concepción del mundo antiguo eh, que la de la medicina moderna. Yo la encuentro en el Ayurveda, la encuentro en la medicina china, la encuentro en la homeopatía, la encuentro en la medicina hipocrática, en casi todas las medicinas antiguas. Hahnemann, también les di ahí una biografía de Hahnemann. Hahnemann manejaba un montón de idiomas, entre ellos idiomas antiguos como el latín, el griego, el sánscrito, etcétera. Y él hizo un recorrido en el estudio desde la antigüedad hasta su momento histórico, para construir su teoría y su concepción de la enfermedad y de la salud. ¿Y por qué lo hace Hahnemann? Porque lo hace en reacción a la medicina que él vivía en ese momento, en la Europa de su tiempo, en donde practicaban la utilización de metales pesados como el mercurio para curar, donde utilizaban sangrías, pero no como las que hacemos en medicina china, sangrías bastante manchaditas, de medio litro y cosas así. Ajá. Y era una medicina en la que él veía que los pacientes en vez de mejorar se morían. Hahnemann es un genio, así como muchos genios de la historia, que agarra y cierra su consultorio, se pone unos años a estudiar desde la antigüedad
y reconstruye su concepción de lo que es la salud y la enfermedad. Entre otros, por ejemplo, estudia a Paracelso, además de Hipócrates. Paracelso y su quinta esencia, ¿no? Y que se parece mucho a la concepción de la medicina hindú, de que todo ser vivo tiene una esencia y de que las plantas, por ejemplo, medicinales, tienen una esencia que produce un efecto terapéutico, no solamente la parte material de la planta, sino la esencia de la planta. Elizabeth, ¿sabías que ellos hacen homeopatía? ¿En los de Ayurveda? Hacen homeopatía cuando utilizan metales pesados. Ah, ¿los diluyen igual? Bueno, no igual, pero... No igual, pero hacen una serie de procedimientos, los van pasando por diferentes mecanismos como trituración y todo eso, los van pasando por diferentes líquidos como leche, agua, miel, los van diluyendo hasta que queda lo que ellos llaman la esencia de esa sustancia, que normalmente es cuando trabajan con metales pesados. No, no sabía. Pues ellos hacían ya homeopatía. Hay un video que te voy a enseñar donde lo describe. Sí. A todos. Es un video muy grande de medicina ayurveda, ¿eh? Si quieren se los Dijo pongo. Elizabeth. Okay. Yo sí. Es un video padrísimo de lo que es la medicina ayurveda. Y ahí explican cómo un gran maestro de curandero antiguo es especialista en preparar metales pesados y hace todos estos procedimientos para que lo que quede es la esencia de esa sustancia y ya no sea tóxica. Finalmente, lo que queda en el medicamento homeopático no es la materia de la planta de donde se originó o de la sustancia de donde se originó o del mineral del que se originó. Lo que queda es la esencia, que si la quieren ver en términos modernos, pues es un cambio a nivel electromagnético. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta o algo? No, yo gracias porque no entendía cómo funcionaba la homeopatía, aunque sí he visto cómo la gente se cura, pero no entendía. Muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar, si les parece, y hoy quería hacerlo, pero no dio tiempo, les voy a empezar a mandar algunos medicamentos para que los empecemos a estudiar. Sí. Y así vayamos avanzando con esa parte, ¿no? Perfecto. Y no todo sea teoría y todo esto. Entonces les voy a mandar, ¿con cuál empiezo, Elizabeth? ¿Con licopodio? No, doctor, con la A de acónito. Ok. Es más bonito. Bueno. Ok. Pero hay más licopodios en todos lados. Ah, bueno, sí, ya ve que el doctor decía que el 70% de la población mundial era licopodio y el otro 30% de lo que fuera. Sí. Pero no me gusta que hablen de mí. Entonces mejor vemos acónito. Ok. ¿No? Bueno. No me gusta hablar de mí misma. Ok. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta Chao, luego, chao. Gracias. Buenas noches, compañeros, descansen.